Dios les bendiga, amados, bienvenidos a nuestros amados que también se juntan en nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les sobreabunde y les bendiga en todo. Amén. Salen los jóvenes a su grupo conexión, a su reunión, es un tiempo hermoso también para ellos. Vemos cómo van, que yo siempre admiro cómo van creciendo. Amén. Cómo van graduándose ya de sus colegios. Van a entrar ahora a nuevas etapas. El mío ya entra también a la universidad. Miren cómo va creciendo. Ya va el tiempo avanzando. Amén. Y eso es importante, porque es importante siempre mirar y siempre es importante distinguir el crecimiento. Amén. Estamos hablando de desarrollo. Estamos hablando justamente de crecer. Estamos hablando de todo lo que implica la palabra del Señor y todo lo que la gracia de Dios nos lleva a nosotros para crecer, para desarrollarnos. Amén. La gracia de Dios que es dada por Dios, las capacidades de acciones efectivas que Dios nos da, tienen que ser notorias y evidentes en nuestra vida. Ver el crecimiento. Yo no dudo ni digo que no tengamos adversidades, las tenemos. Amén. Pero en medio de todo eso, ver cómo seguimos avanzando, cómo seguimos caminando en Dios y cómo dice la palabra que el Espíritu Santo es para que no nos detengamos jamás. Amén. Esa relación de el pueblo de Israel en el desierto, cuando dice que la presencia de Dios iba de día y de noche, de día de una manera y de noche de otra forma. Amén. ¿Para qué? Para que no se detenga Israel. De tal manera que Israel caminaba de día y de noche. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que en medio de las adversidades que se nos presenten, seguir creciendo y seguir caminando. Vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados hermanos. Una vez más en este hermoso tema de la gracia de Dios. Yo creo que vamos a continuar en el año entero hablando de la gracia de Dios. Amén, porque la gracia de Dios tiene que ser evidente. Ahora, todo lo que hemos hablado en los meses anteriores, ahora es importante que en nuestra vida se vea. Y la gracia de Dios es para crecimiento. La gracia de Dios es para desarrollo. Y voy a añadir otra palabra. La gracia de Dios es para madurez. Diga conmigo, madurez. La madurez no tiene que ver con la edad cronológica. Tiene que ver con el crecimiento espiritual en Dios. Esa es la madurez. Una persona madura es aquella que toma la palabra de Dios en la justicia y el amor de Dios. Diga, en la justicia y el amor de Dios. Porque Dios es amor, pero también es justo. Dios es justo, pero también es amor. Eso es Dios. Él es quien nos muestra a nosotros qué es lo que Él tiene y quién es en su esencia. Hoy en la oración el Señor trae esto a nuestra memoria y corazón. Él es santo y la santidad abarca todo esto. La santidad de Dios abarca todo. Amén. Y miren que Él nos dice, no nos dice sean justos como yo soy justo o amen como yo amo. Él no dice eso. Él dice específicamente sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Esa es la manera de ser de nosotros. Entonces, la gracia de Dios que nos lleva a la santidad, que nos lleva al amor, a la justicia de Dios. Y una vez pasa tantas cosas, ¿verdad? Y en medio de lo que vive dice que injusto es esto. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? No me lo merezco. Sí, no nos merecemos nada de eso. Nada de lo que nos pasa nos lo merecemos. Habrán consecuencias que tengamos que hacernos cargo y ese es otro tema. Pero no nos merecemos, sí, no nos merecemos. Pero tampoco nos merecíamos la gracia. Tampoco nos merecíamos la misericordia. Tampoco nos merecíamos estar en su presencia, pero Dios así lo quiso. Y para eso nos dio gracia y misericordia. Entonces, si hoy podemos o decimos en medio de lo que vivimos es que no me merezco esto o lo otro, es que es injusto lo que estoy viviendo, es que es injusto lo que estoy atravesando, es que es injusto. ¿Y dónde está Dios en medio de esto? La palabra del Señor nos dice, Él está contigo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la certeza que yo tengo de que Él está conmigo. Entonces, la gracia de Dios que ha sido dada a nosotros para crecimiento, desarrollo, para seguir caminando en Él. Vamos a hablar ahora en el título, despertando del sueño espiritual. Amén. ¿Para qué también sirve la gracia?
La gracia también es para que despertemos. ¿Y qué es despertar espiritualmente? Es salir de un sueño o de un adormecimiento espiritual. Y yo lo pongo de una manera sencilla, es distinguir lo que no distinguimos. Para eso despertamos. A veces no distinguimos lo que tenemos. Podemos ver, pero no distinguimos. Podemos mirar, pero no distinguimos lo que tenemos. Lo que Dios nos da a nosotros, lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, tenemos que distinguirlo. ¿Por qué muchas veces vemos y no distinguimos? Porque no estamos despiertos. Amén. A veces estamos así como pasando los días, pasando la vida, mirando malas adversidades que tenemos que enfrentar y no distinguimos lo que tenemos en Dios. Cuando el Señor ya nos lo dio, cuando el Señor ya se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos bendición, vida y vida en abundancia. Eso tenemos que distinguirlo. Y en eso se desenvuelve o en eso se desarrolla todo. Si hay una situación que estás atravesando en tu salud, por ejemplo, distingue la sanidad de Dios. Eso es mirar, pero no distinguir. Sabemos y escuchamos, ¿verdad?, de la sanidad de Dios, pero hay que distinguirla. Si hay alguna situación en tus finanzas, algo en tus relaciones, ¿qué es lo importante? Saber distinguir. Saber distinguir quién es la persona que está a tu lado. Yo eso le hablo mucho a los varones y a los esposos. Distingue qué es tu esposa. A veces las miramos y las ya. Ahí están, ¿verdad? Y creemos que van a estar siempre. Distínguela, distingue que está ahí, agradécele. Sé alguien que viva distinguiendo quién es ella para tu vida. Y de igual forma para el esposo. Mujer, distingue a tu marido, no digas, ay, este distínguelo. Di, ese es mi hombre. Sean cariñosas. También tenemos nuestro corazoncito nosotros, ¿verdad? Nos gusta que nos... También, hermanos. Un amigo nuestro hoy cumple 55 años de matrimonio. Son pastores, eran misioneros, ahora están en Estados Unidos y verlos, Dios mío, uno dice, wow. ¿Cómo, Lolo? Con el Señor en nuestra vida y distinguiendo quién es. No des por sentado al que está al lado, ni des por sentado a tu familia, a tus hijos, distínguelos. No des por sentado a tus padres, no des por sentado a tus hijos. No los des por sentado, distínguelos. Eso es despertar, eso es mirar, eso es ver a Dios reflejado en nuestra vida y ver a Dios en los demás. Despertar en Dios es volver a ver logros de crecimiento, ver, una vez más, ver logros. Esto para que podamos ser suficientemente sabios y entendidos de la voluntad de Dios para actuar en cada contexto de nuestra vida. ¿Qué es despertar? Es distinguir, es recordar. ¿Recuerdan ustedes del hijo pródigo, verdad? Cuando dice que estaba comiendo y estaba a punto de llenar su vientre con la comida de los cerdos y de repente, eso es despertar. Y cuando uno despierta, se acuerda. Si no hay despertar, si no estamos despiertos, no nos acordamos. Por eso el Espíritu Santo es quien hace esto. ¿Quién es el que hace recordar las palabras de Jesús en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Y Él te va a volver a hacer recordar lo dicho por el Señor Jesús. Lo dicho en su palabra. Pero para eso hay que despertarse. Hay que despertarse. Hay que estar atentos a lo que Dios tiene. En despertar, en este despertamiento del sueño, es no permitir que las situaciones externas detengan nuestro crecimiento. No permitir que las situaciones externas sean mayores que lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una vez más, válido todo lo que estás viviendo, pero no es mayor que Cristo en ti. Válido todo lo que estás pasando, pero no es mayor que Cristo en ti. Y para distinguir eso, hay que estar despiertos. Ya vamos a ir al desarrollo de la predicación. Satanás lo que quiere es tenerte así, dopado espiritualmente. Que no distingas.
que no veas a Dios, que no mires lo que Dios tiene. Y en tercer lugar, estar despierto es darle la gloria a Dios en la dependencia del Espíritu Santo para todo crecimiento. Todo lo que es en nuestra vida en Dios nos lleva a crecer. Vamos a una porción de la palabra, por favor. Vamos al libro de Esdras. Esdras 1 del 1 al 4. Esdras 1 del 1 al 4. Amén. Este es un hermoso libro histórico. Está a la par de Nehemías, Esdras, y está muy relacionado con dos profetas menores, que es Ageo y Zacarías. Ellos profetizaron en medio de lo que era la reconstrucción del templo. Y dice la palabra del Señor: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Y aquí viene otro profeta que profetizó en medio de la cautividad, Jeremías. Dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hagan conmigo todos así. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Eso nos tiene que pasar a todos. Amén. Todos debemos llegar a ese despertar en Dios. Y dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, miren, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor. Y ahora que vamos a ir a la predicación, te pido que alejes de este lugar todo aquello, Señor, que quiere impedir la predicación de tu palabra. Elegimos ser buena tierra y a partir de hoy también ser gente que está despierta, gente que es despertada por tu Espíritu Santo, gente que no se deja adormecer ni se deja desviar, sino que está firme en ti. Y una vez más mi ruego y mi súplica, oh Dios, es ayúdame a mí a predicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán importante, amados hermanos, es entender cómo se relacionan estas dos palabras y cuál es su diferencia. La primera es despertar y la segunda es levantarse. Una cosa es estar despierto, pero a la par del estar despierto tenemos que levantarnos. Si tú te despertaste hoy y dijiste, ¡ay, qué lindo día! Y estás despierto, pero te quedas en el retozo, digan conmigo, retozo. No haces nada aunque estés despierto. Esto es importante entender, que es despertarse y levantarse. Despertarse y accionar. Volver en sí e ir a Dios. Recuerden el joven, volvió en sí y dijo en su pensamiento y en sus recuerdos, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Voy a ir a decirle que me reciba a mí y me ponga como uno de sus jornaleros. Y luego de eso, ¿qué hizo? Fue donde su padre. Entonces, la palabra despertar o el despertar aquí nos debe llevar enseguida a la acción. Dice la palabra que Dios despertó el espíritu de Ciro. ¿Y qué hizo después? Comenzó a accionar. Tú y yo podemos tener los 9 dones del Espíritu Santo si no los ponemos por obra, aunque los tengamos. Amén. Tú y yo tenemos el fruto del Espíritu Santo en 3 grupos de 3. Si no los vivimos, aunque nos los sepamos de memoria, aunque los tengamos en nuestra vida, si no los ponemos por obra, no nos funcionan, no nos sirven. Entonces, dice la palabra que despierta Jehová el espíritu de Ciro. Esa es parte en Dios.
¿Qué le corresponde a Dios? Despertarte espiritualmente. ¿Qué te corresponde a ti? Levantarte. Mire, vamos acá. ¿Qué le corresponde a Dios? Despertarte. Despiértate tú que duermes. ¿Qué le corresponde a cada uno? Levantarse. Comienzas a distinguir, comienzas a darte cuenta, comienzas a mirar. Si no accionas, no sirve, aunque estés despierto. Si no te levantas, si no accionas, sabes que tienes que perdonar, amén. Si no perdonas, aunque lo sepas. Sabes que tienes que amar, aunque no, si no amas, no sirve. ¿Por qué? Porque la palabra despertar va a la par justamente de levantarse. Nosotros es importante que entendamos que Dios nos ha llamado a crecer y a desarrollarnos, amén. Dios nos da sus poderes, capacidades de acciones efectivas, nos despierta, amén. Ahora, ¿a quién le corresponde crecer? Es a cada uno. ¿A quién le corresponde desarrollarse? Es a cada uno. ¿Quién debe ser el responsable de esto? Es cada uno. Y la palabra responsabilidad es la responsabilidad, ya no se mide con culpas o méritos. La responsabilidad es la habilidad para responder ante las situaciones. Entonces Dios nos da habilidades, nos despierta, nos da de su Espíritu Santo, nos da de capacidades de acciones efectivas. Lo que antes no nos era posible por nosotros mismos, ahora es posible en Dios. Pero cada uno debe levantarse, accionar. Dios te da un don, si no lo desarrollas, aunque lo tengas. Dios te da a ti de su poder, te da de su presencia. Si no la pones por obra, no va a servir de nada. Por eso despertarse y levantarse van de la mano. Dios despierta el espíritu de Ciro y Ciro acciona. Comienza a llamar al reino, comienza a decir, esto ha hecho Dios conmigo, ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a poner en práctica esto, ahora vamos a accionar de esta manera. Y dice, Dios me ha enviado a edificarle casa en Jerusalén que está en Judá. Ahora todos los que están cerca, los que están de Israel aquí, vamos a construir el templo. Ya nos despertamos, amén. Ahora tienes que accionar. Si estás estudiando, ¿de qué te sirve el despertarte para ir a clases si no vas? Amén. Ya te levantas y dices, ay, aleluya, ya me inscribí en la universidad y no vas nunca a clases. No vas a pasar, no te vas a graduar. ¿De quién es el compromiso para graduarse? Es del estudiante, no es de la universidad. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesús tenía 12 discípulos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Judas? Tenía el mismo maestro, tenía la misma enseñanza, caminaba con el mismo Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Permitió que Satanás entre en él. Hay líneas gnósticas que dicen que Judas era el discípulo amado porque lo traicionó y si no había traición no se cumplía. Totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero amén. Entonces, ¿qué pasa si tú no te comprometes al despertar? Dios te despierta, pero si no te comprometes a la acción, no sirve. Dios te llama a hacer algo. Dios te dio un propósito grande. Amén. A todos nos ha dado un gran propósito. Si no lo accionamos, aunque tengamos el poder de Dios, entonces Ciro es despertado por Dios y comienza a accionar. El libro de Esdras nos relata justamente que él despierta el espíritu de Ciro, pero también Dios, ¿qué hace? Despierta el espíritu de 50,000 personas más. Vamos a Esdras 2:64. Toda la congregación, dice, unida como un solo hombre, era de 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Es decir, cuando el Señor hace algo en una persona, amén, hace también lo mismo en el cuerpo. Por ejemplo, un esposo viene y le dice a la esposa, mira, el Señor me ha mostrado esto. Y la esposa dice, no, te va a ir mal.
¿Para qué? Se fregó el asunto, hermano. Porque la mujer es la ayuda idónea, ¿verdad? Y si dicen no, aunque lo hagamos, ya estamos con la duda. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios en un hogar? Pone una cabeza, que es el varón, y pone la ayuda, que es la esposa. Amén. Entonces, el esposo viene con algo de parte de Dios. La esposa no es que tiene que decirle, sí, mi señor, solamente porque... No. Es porque la esposa también debe estar despierta en lo mismo. Amén. ¿Por qué existen las divisiones en los matrimonios? Es porque hay dos cabezas. Ahí se fregó todo. ¿Amén? Por eso hay un orden. Cuando la cabeza no está funcionando bien, varoncitos, no están los varones casados, pila lo que les voy a decir. Si no está funcionando bien la cabeza, la mujer se va a hacer cargo, créemelo. ¿Amén? Entonces por eso es importante estar haciendo bien. Y estar bien despiertitos con Dios y orando y diciendo, Señor, ¿cómo hago esto? Y llévame y guíame. ¿Por qué? Porque tú eres el encargado de que tu casa también esté despierta. Si la mujer si el varón no se hace cargo de esto, ¿qué va a hacer la mujer? Por eso el mundo está como está. Por el desorden. Y donde hay desorden no está Dios. Entonces por eso hay un orden. Entonces Dios despierta ¿a quién? Hablando de esta relación, habla y dice que despierta al primero, al principal de la nación, que es Ciro. Y juntamente con él, 50,000 más. ¿Para qué? Para que se logre la gran obra que iban a hacer. Si no están todos en la misma visión, mirada, alineados, si no están distinguiendo lo mismo, no es posible. Hablando de la iglesia, hablando de los hogares, hablando de todo, debemos estar a la par. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No es posible. Porque es importante tener en cuenta que el despertar nos lleva a nosotros a la gran responsabilidad de accionar y de levantarnos. Ya Dios me dice a mí, como esposo, estás haciendo mal esto, corrígelo. Ya me despertó. Y digo, qué pereza. Yo voy mañana mejor. No sirve. Es exactamente igual en la esposa. La esposa es la ayuda. Y la esposa le habla con Dios y Dios le habla a la mujer. Y le dice, hay que ayudar a tu marido en esto. ¿Será? Porque nosotros no vemos todo. Para eso Dios nos permite tener una ayuda. Miren, yo estoy relacionando mucho esto con el matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Él nos puede despertar y nos puede estar guiando. Pero si tú no te levantas y accionas, no va a pasar nada. No va a ocurrir. Yo les digo, oren. Amén. ¿Cuántos oran aquí? Oran, sí, amén. Todos oramos. Después de orar, ¿qué o cuál es la primera acción? Es vivir y accionar en lo que oraste. Oraste por sanidad, vive sano. Yo ya hablé de esto, 3 semanas nos demoran en hablar de cómo vivimos sano. Amén. Oras por provisión, vive como alguien que Dios está proveyendo. Vívelo, esa es la primera acción. Señor, ayúdame a perdonar. Amén. Y justo pasa el... Amén. Y justo se te atraviesa el que tienes que perdonar. Ya oraste, ya Dios te dijo, tienes que perdonar, si no, no avanzas. Y no perdonas. Entonces no esperes que algo pase, pues. No esperes que haya bendición. De la manera en que el Señor despierta a Ciro y 50,000 a la par, ¿qué hace Dios con esto? Nos dice, deben caminar de acuerdo. El crecimiento tiene que estar de acuerdo con Dios y de acuerdo entre nosotros. Si ponemos un acuerdo, si nos ponemos de acuerdo
entre nosotros, va a haber bendición del cielo. Eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo por algo, mi Padre que está en los cielos lo va a hacer. Pero pónganse de acuerdo. Imagínense si ya ponerse de acuerdo con la esposa es complicado. Imagínense en 50,000 de acuerdo. ¿Cómo será eso? Eso es espiritual, hermano. Y dice que lo hace con 50,000 más. Para esto, el templo en el tiempo de Israel era el todo, era la presencia de Dios, era lo que hablaba de Dios. Es decir, el templo en ese tiempo era lo más importante para Israel. ¿Por qué? Porque eso hablaba de la presencia de Dios en ellos. Eso hablaba de quién era Dios en medio de ellos. El templo era construido en el medio de la ciudad. En medio de la ciudad estaba el templo. Porque eso hablaba de que Dios estaba en medio de ellos. Pero más adelante habla de que Él va a poner su ley en nuestros corazones. Y va a poner su espíritu en nosotros. Y que ahora nosotros vamos a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Dice 1 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero eso es ¿para qué? Para que seamos uno, para que seamos edificados. No es el pretexto para no congregarse. ¿Por qué no has venido a la iglesia, hermano? No te vi. No, es que yo ya soy el templo. Yo ya no necesito. No, no es la justificación para no congregarse. El templo habla de que ahora Dios mora en ti, de que ahora Dios está en tu vida y que tú y yo lo edificamos. Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando nuestro espíritu despierta, amados hermanos, nuestro templo, nosotros como templo, somos restaurados. Comenzamos a ser casa de Dios. En ese momento es importante que comencemos a edificar de la misma manera en que se edificó ese templo. El despertar espiritual trae consigo un deseo profundo de reconstruir lo que estaba derrumbado en nuestra vida, lo que estaba destruido en nosotros, lo que nos separaba de Dios. Ahora hay que quitar y reconstruir. Dice la palabra que 49,000 también fueron despertados juntamente con Ciro, los cuales comenzaron a reconstruir el templo, los cuales comenzaron a hacer esta grande obra. Tú y yo, amados hermanos, somos aquellos que hacemos una gran obra para Dios. Somos una gran obra de Dios. Y aquí te pregunto, ¿está tu espíritu verdaderamente despierto? ¿Hay hambre en tu vida de Dios? Pero así de verdad, hambre de decir, tengo hambre de Dios y por eso hago lo que hago. De esa manera me relaciono, de esa manera abro conversaciones, de esa manera sirvo, de esa manera me encargo de mi casa porque tengo hambre de Dios. Tengo no solamente el deseo de cumplir, sino hambre de Él. Una persona que está despierta espiritualmente comienza a tener esa hambre verdadera de Dios, al punto de levantarse para comenzar a restaurar las áreas derrumbadas de su vida, de su familia, de sus relaciones que estaban en contra de Dios. Hay situaciones que nos pasan, sí, unas más trágicas que otras, pero si tú y yo estamos despiertos, vamos a reconstruir, vamos a reedificar, vamos a hacernos cargo de todo esto. Cuando nuestro espíritu despierta, surge en nosotros un profundo interés por cuidar lo que pensamos. Nuestros pensamientos son nuevos. Ahora también lo que sentimos es importante y lo que hacemos, pensar, sentir y actuar. Pensamos con la mente de Cristo. Sentimos ya no solamente con el alma, sino doblegando el alma y nuestros deseos al Espíritu de Dios. Y hacemos también para Él. No es malo sentir. ¿Cuántos se han sentido mal? Yo sí, hermanos. Todos nos hemos sentido mal alguna vez por algo. Está bien. No estoy diciendo que reprimas eso, ni que niegues eso. ¿Qué dice el Señor? No te abatas, alma mía, reconoce a Dios. En medio de lo que te sientes mal, reconoce a Dios. No es no sentirse mal. A veces no estamos. Ayer una joven me dijo, pastor, está bravo. Y le dije, no. Más bien son días de cansancio. He estado un poco cansado. Pero mi rostro habló de... ¿Me ve? No, yo no soy así.
Más bien he estado un poco cansado, sí. Pero ¿qué parece que estaba proyectando y mostrando? Que no se me pueden acercar. No, no es eso. Todos en algún momento vamos a estar como blue, medios down. Alguna vez va a estar así como caído. ¿Dónde están los solteros? Eso no es vida, chicos, ya saben lo que les he dicho. Yo cuando estoy mal, en algún momento en mi casa solamente hago así. Y mi mujer ya sabe que algo está pasando. ¿Qué pasa? Me dice. ¿Por qué es importante este despertar? Porque cuando tú y yo elegimos quedarnos adormitados, es como que queremos reprimir la situación. No se va a reprimir. Tienes que ponerle acción. Tienes que encargarte. Esa palabra me gusta tanto, hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo. Cargo de la situación, cargo de lo que está pasando. Hagámonos cargo. La palabra del Señor nos habla que en el tiempo de Esdras Dios despertó. ¿Para qué? Para que nos hagamos cargo. ¿Para qué Dios nos despierta? Para que nos hagamos cargo. ¿Para qué Dios despertó el espíritu de Ciro y de 50,000 más? Para que se hagan cargo de la obra de Dios. ¿Para qué Dios nos despierta? Para que nos hagamos cargo. Dice Esdras 4, 1 y 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vendidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Cuando tú y yo estemos despiertos, 1, 2, y comencemos a accionar, escucha bien lo que te va a decir, amada iglesia. Siempre vas a tener resistencia. Satanás siempre te va a resistir. ¿Amén? Dios te despierta, Dios nos da un propósito, nos lleva a diseñar una visión poderosa. Pones acción, comienza a accionar. ¿Qué va a hacer el enemigo? Te va a resistir. Se va a ir en contra tuya. Por eso hay muchos que dicen, desde que soy cristiano me va peor. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Por qué? Porque tienes resistencia. Porque cuando no estábamos en Cristo, estábamos en el mismo fluir del enemigo. Ahora ya no. Entonces hay resistencia. Ahora, cuando tú y yo actuamos, el enemigo va a buscar desanimarnos. Va a buscar intimidarnos, va a buscar frustrarnos, va a buscar destruir nuestra vida, destruir lo que estamos reconstruyendo. Él va a venir a querer destruir. Recuerden que el sistema del diablo es robar, matar y destruir. Dios te despierta, comienza a hacer tu vida una vez más, comienza a hacerte cargo de tu vida, comienza a hacerte cargo de tu matrimonio, de tus hijos, etc. Y todo comienza a actuar y va a venir el enemigo en contra. Satanás es alguien que no quiere que tú crezcas. Satanás va a reprimirte siempre, va a querer oprimirnos siempre, va a querer destruir, robar y matar nuestra vida. Pero no te dejes, no le des lugar al diablo. En tus pensamientos, en tus acciones, en tus elecciones, no le des lugar al diablo. Lo que hemos venido hablando hasta ahora, lo que se ha hecho hasta ahora desde los meses anteriores, es hablar justamente de la gracia de Dios para que nosotros podamos actuar conforme a esa gracia, a vivir conforme a esa gracia. Hemos salido de la esclavitud, hemos pasado por el desierto y vamos hacia la tierra prometida. En ese lugar va a haber gigantes. En ese lugar Satanás va a querer también hacerte regresar. Y dice la palabra que muchos se regresaron a Egipto. Estando ya en el desierto, yendo ya a la tierra prometida, se regresan. ¿Recuerdan ustedes los 2 espías? 2 dicen, vamos a hacer lo máximo aquí. Dios ya nos entregó esa tierra. Y 10... ¿qué pasó? Mal informe, desánimo, no se puede, va a estar difícil. No, mejor no. ¿Qué te parece si comenzamos a accionar en la palabra de Dios? Hay una porción también en Génesis 28:16 que dice, y despertó Jacob de su sueño
y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Se acuerdan cuando Jacob salió huyendo? Porque quería matar a su hermano. Amén. Y dice que él huyó de la casa de su padre y se quedó dormido y él tuvo un sueño. Que veía una escalera en donde ángeles subían y bajaban de ella. Y cuando él despertó, ¿qué pasó? Dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Algo similar ocurre en nosotros. Muchas veces no somos conscientes de que Dios ya habita en nosotros, que nuestro cuerpo es su templo y que Él nos despierta espiritualmente para hacernos cargo. ¿Quién fue después Jacob? Cuando se dio cuenta que Dios estaba con él. Y después dice, si tú estás conmigo, tú vas a ser mi Dios y te pido que me ayudes en todo lo que voy a hacer. ¿Y qué pasó con Jacob? El mismo Dios de Jacob es el nuestro. ¿Quién fue Jacob después? El hombre más poderoso de la tierra. Abraham, su padre, Isaac, dice que era tan poderoso en la tierra que los mismos de su alrededor le decían, aléjate de nosotros porque te tenemos miedo. Porque te has hecho más poderoso que nosotros. Y luego de él, ¿quién viene? Su hijo Jacob. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Ahora está la iglesia. Hoy más que nunca, amados hermanos, es importante que recordemos con profunda convicción que somos templo de Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos recursos de Dios. Y tenemos un adversario, sí, pero él no tiene más poder que el que está en tu vida. Más poderoso es el que está en nosotros, el que está en el mundo, dice la palabra. Entonces, no le demos la gloria a las situaciones que vivimos, sino a las respuestas de Dios, a su despertar y al hacernos cargo. 3 cosas que no te dejan despertar. En primer lugar, desánimo. El desánimo es contrario a lo espiritual. El desánimo tiene que ver con la falta de fuerza o energía para hacer, para resolver, para encargarse, para emprender algo. El desánimo no te va a permitir caminar. Por eso es importante despertarse. Si tú estás desanimado, mira, un hombre desanimado, dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona de doble ánimo? ¿Ah? Una persona que no está segura de nada. Que no está seguro ni consigo mismo. Una persona que en un momento está aparentemente bien, pero la mayoría del tiempo pasa mal. Esa es una persona desanimada. El desánimo no te permite avanzar, no te permite ver. El desánimo no nos permite distinguir. El desánimo no nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios. Una persona desanimada es como el Hijo de Dios sentado a la mesa del rey muriéndose de hambre. Esa es una persona desanimada. El desánimo, aunque tengas adelante la bendición, aunque lo tengas todo de parte de Dios, el desánimo no te permite distinguir lo que Dios te ha dado. Muchas veces no llega esto de golpe, es paulatino. Es poco a poco, como un desgaste interno. De repente sentimos que lo que antes nos apasionaba ya no nos motiva. Que la energía con la que comenzamos ahora parece apagarse. Eso se llama desánimo. Chequea cómo estás en eso. Es que esto ya no me llena. Es que esto ya... Hay cosas, amados hermanos, que comenzamos con tanto ánimo, con tanto anhelo, que comenzamos pero así que bárbaro, como que nadie nos iba a parar. Y nos fuimos desanimando. Hay momentos en nuestra vida, y no te niego que hay que hacer cambios radicales. Cambios radicales. Yo me acuerdo cuando cumplimos 20 años de matrimonio con mi esposa. Dije, vamos a hacer un cambio radical aquí. Hay que hacer cambios, le dije. Dijo, bueno. Lo primero que cambiamos fue el colchón, hermanos. 20 años nos duró. Ya era necesario. De vuelta y vuelta. A ver, uno se asusta cuando dice, vamos a hacer cambios. A veces las cosas más esenciales te ayudan para lo que viene.
Cambios pequeños. Comienza a ver desde lo pequeño hasta lo grande. ¿Qué cambios tienes que hacer? No dejes que el desánimo se apodere de tu vida. ¿Tienes que hacer algún cambio? Hazlo. No te desanimes. No te desanimes viendo ese jean en el armario que ya no te queda. No te desanimes. Sigue adelante. Mejora lo que tengas que mejorar. Cambia lo que tengas que cambiar. Cambia el jean, ¿verdad? Cómprate ya la talla que te quede. No te desanimes. No dejes que el desánimo llegue a tu vida. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren qué versículo es este. No nos cansemos. ¿Qué más impide tu despertar? La intimidación. Si el desánimo entra e intenta debilitarnos internamente, la intimidación busca asustarnos externamente. La intimidación genera temores, inseguridades y dudas sobre nuestras capacidades de los logros efectivos que Dios tiene para nosotros. Dios ha puesto en nuestro corazón todo esto. Es como una voz que constantemente susurra: no puedes, no lo lograrás, no eres suficiente para esto. Esa es la intimidación. Puede ser de parte de alguien o puede ser de parte de ti mismo. No, esto no lo voy a poder hacer. Hay cosas que definitivamente las logramos y otras no. Yo no puedo lograr crecer un codo. Nadie puede lograr eso. Eso es inlograble. Eso no depende de nosotros. Dice la misma palabra: ¿puede alguien añadir un codo de estatura? No, no lo puede hacer. Nadie puede hacer eso. Pero eso no tiene que ver con la intimidación externa. La intimidación externa justamente es esto: no lo puedes hacer, no lo vas a lograr. ¿Para qué te vas a meter en eso? Dice la palabra del Señor que ¿qué hombre antes de construir una torre no se sienta primero a hacer qué? Los cálculos. El Señor te dice cómo hacerlo. ¿Lo vas a lograr? Ok, hay un cómo también. Hay un cómo lograrlo, hay un cómo hacerlo. Nadie puede hacer esto sin primero no se sienta a hacer los cálculos. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar. No, es que lo que pasa es que yo soy así mismo y así me moriré y así me enseñaré y así me de quedar. No te dejes intimidar. Es que en esta cabeza que ha entrado tanto trago. ¿Qué va a pasar? No te dejes intimidar. Tú lo puedes hacer en Cristo. Eres nueva criatura. Amén. No te dejes intimidar. La mujer que está a tu lado, como tu esposa, te ama. Parece que no te ama. No te dejes intimidar con ese parece que no. Ese hombre que está ahí, ese hombre que casi digo en la canción, ese hombre que tú ves ahí, que parece que nos engaña, te ama. Se levanta todos los días por ti y por tu casa. Ojalá. Sí, ¿verdad? Apoyen varones, digan algo, amén, aleluya, gloria, algo. Se quedan así. Ay, sí. Todos desanimados aquí. Amén. Miren, vamos a anunciar algo al final, pero hoy le di gracias a mi esposa por algo que va a hacer conmigo en estos días. Que gracias por acompañar. Porque por lo general a los viajes misioneros voy yo solo, ¿verdad? Y dije, no, esta vez voy a ir con ella. Y le dije, gracias por acompañarme. Parece una cosa tan sencilla. Parece como que, no, le dije, gracias por acompañarme a esto. Yo sé que tengo capacidades de Dios y sacamos adelante lo que vamos a hacer y todo, pero gracias porque va a estar conmigo. Amén. ¿Por qué es importante esto? No te dejes intimidar por nada ni por nadie, por nada externo. En tercer lugar, ¿qué no te deja avanzar? El soborno. Uy, me encantó eso por ahí.
Manipulación también puedes ponerlo a la par. Finalmente, el enemigo utiliza una tercera arma, que es el soborno. En los tiempos de Esdras, el soborno fue dirigido a los consejeros del pueblo, a los principales del pueblo, con el fin de frustrar el propósito de reconstrucción. Hoy, ese soborno puede representarse en pensamientos que nos desvían, tentaciones que buscan hacernos negociar nuestros principios y distracciones que intentan alejarnos de lo esencial. Ese es el soborno. Cosas que te quieren desviar. Cuando nuestros consejeros internos, es decir, nuestros pensamientos, se dejan sobornar por la comodidad, la mediocridad, el pecado, las cosas fáciles, finalmente perdemos de vista el propósito de Dios. Por eso dice la palabra, elige qué pensar. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud. Miren, esta palabra a mí me gusta. Si hay virtud, es que hay algo que hay que tener de bueno. Si hay virtud alguna, en esto piensa. Nuestros consejeros internos, los pensamientos. A veces estamos rumiando los pensamientos. Piensa y piensa. ¿Y qué causa eso? Causa ansiedad. ¿Y de ahí qué causa? Desánimo. ¿Qué más causa? El estar piensa y piensa. Incertidumbre. ¿Qué irá a pasar? Estamos piensa y piensa. Por eso elige qué pensar. Amén. Elige esto. Es una elección. ¿Qué pensar? ¿Por qué? Porque si dejas que el soborno mental esté en tu vida, te vas a desviar. Vamos a salirnos de eso. Dice la palabra. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto piensa. En esto piensa. ¿Qué es lo que debemos hacer en contra de eso? Para ir terminando. Vigilancia y perseverancia. ¿Cómo yo me mantengo despierto? Porque ya el Señor me despierta. Ahora hay que mantenerse despierto. ¿Cómo yo lo logro? Con perseverancia y vigilancia. Aunque no lo estés logrando todavía, persevera, vigila, persevera y vigila. Aunque no lo estés logrando todavía, persevera y vigila. Persevera y vigila. El relato de Esdras nos habla de una situación que pasó. Cuando viene todo esto, toda esta táctica del enemigo, todo esto que se dio, por todo esto que se dio, por el cambio de gobierno de Ciro al otro que no era Ciro, ¿qué pasó? Se detuvo la obra por 15 años. El muro en Nehemías fue construido en 52 días. Aquí la obra del templo se detuvo 15 años. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué pasó esto? Pero ya se despertaron, pero ya están accionando, pero ya Dios está con nosotros. ¿Por qué no se logra? Vamos a la palabra. Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. Cuando tú estás despierto, estás accionando, pero permites una pequeña raíz de amargura, estorba la gracia. Eso dice Santiago. Tú estás en lo máximo, qué bárbaro, pero tu sombra sana. Buscas de Dios, estás con Él, estás logrando tremendo. Pero si hay alguna cosita que permites en tu vida, eso estorba lo anterior. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que así como una pequeña mosca en el perfume del perfumista daña el perfume, asimismo es una, voy a ponerlo así en coloquial, una tonterita en el hombre justo. Una cosa sencilla. ¿Se han dado cuenta que hay gente que hace cosas enormes, poderosas, pero lo mínimo error que cometan se acuerdan más del mínimo error que de lo grande que hizo? Y eso es bíblico.
Tú puedes haber hecho todo lo máximo, qué bárbaro, pero era así. Se acuerda la gente de eso y no de lo grande que hiciste, o de lo grande que fuiste, o de lo poderoso que te mostraste. Se acuerdan más de él, la mosca que dañó el perfume del perfumista. Por eso, hermanos, qué importante es mantenerse vigilando y perseverando. Vigilando y perseverando. Porque una simple cosa pequeña hará que todo lo que has construido se derrumbe. Amén. Por eso es importante esto. Entonces, nos advierte de qué? De que si resistimos al enemigo, si vigilamos, si perseveramos, la obra va a continuar. Habrá situaciones que quizás en tu vida se han detenido. Habrá proyectos que en tu vida se han detenido. Habrá algo en tu vida que se habrá detenido. Chequea qué pasó. ¿Qué pasó contigo? No qué pasó externamente. ¿Qué pasó contigo específicamente? ¿Qué hizo que eso se detenga? ¿Qué hizo que eso se arruine? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el punto de partida para que no se logre? Míralo, aquí lo dice clarito. Le pusieron más asunto a lo externo y por eso la obra se detuvo 15 años. Mira en tu vida y miremos en nuestro corazón. Te pregunto esto. ¿Has permitido que el desánimo, la intimidación o el soborno frenen la obra de Dios en tu vida? ¿Frenen aquello que Dios comenzó? Quizás dices, no, ya no tengo edad para eso. No, eso es para los jóvenes. No, yo ya pasé. No, no dejes que ese pensamiento te soborne. Tienes todavía mucho por dar. Has llegado a los 65, 70. ¿Estás cumpliendo años hoy? 78 quizás, no sé. No digas, ya pasó mi tiempo. No te dejes sobornar por eso. No, es que yo no... Y voy a contar un testimonio. Una de las cosas que el enemigo ha hecho en contra mía siempre es en mi parte académica. Cada vez que yo empezaba a estudiar algo, por algo se detenía. Por algo aquí. Y después por allá. Y ya estaba logrando y ya otra vez tenía que cambiar. Yo no tengo una tan sola foto con capa y muceta. Les digo así. Y me he graduado de un montón de cosas. Yo no tengo mi conservatorio, no lo tengo graduado porque estaba en un viaje misionero. El de la universidad no lo tengo porque estaba en un viaje misionero. El de coach lo tuve porque estaba ahí, ya ni modo. Pero tantas cosas. Yo he visto con mi esposa esto. Y mi esposa una vez me hizo caer en cuenta. Me dijo, a ti el enemigo te ha atacado mucho en esto. No ha querido que tú avances en esa parte. Y ha sido para mí en lo personal, ¿cómo he luchado? No porque no haya querido. Siempre ha habido resistencia. Siempre. Cuando fue lo del Instituto Bíblico igual. Es decir, muchas cosas. Pero estoy perseverando. Amén. Y de todas las situaciones en las cuales yo me he preparado, en todas las que yo he estudiado, todas han tenido una resistencia. Absolutamente todas. No dejes de perseverar. No dejes de vigilar. No dejes de hacerlo. No dejes de luchar, como dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, amada iglesia, si Dios ya te despertó, ahora levántate. Amén. Si Dios ya puso en ti su espíritu, su gracia, sus capacidades, ahora accionemos. Quiero terminar con esto. Dependamos de Dios siempre. Estamos hablando de una construcción grande nosotros. Estamos hablando de reconstruir este lugar. Estamos hablando de mejorar este lugar. ¿De qué va a hablar lo externo en nuestra vida? De quiénes somos internamente. Amén. Todo lo externo, todos tus contextos hablan de quién eres tú internamente. Por eso, no te dejes desanimar. No te dejes sobornar. No te dejes intimidar.
por nada de lo que esté pasando. Al contrario, sé firme y crece. No permitas que las situaciones externas detengan tu crecimiento. No lo permitas. Tú te haces cargo de eso. No dejes de darle la gloria a Dios jamás. Dale gloria a Él a través del Espíritu Santo y crece. Así es que, mis amados hermanos, mantengámonos despiertos del sueño espiritual. Amén. Todo el mundo pongámonos de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bendición. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu presencia nos acompaña. Solo te pido algo, levanta tus manos, ahí donde estás. Y de todo lo que hemos hablado ahora, te pregunto, ¿qué has permitido en tu vida que no te ha dejado crecer? Quizás resentimiento, quizás un malestar, un enojo, una molestia. ¿Qué ha estorbado la gracia? Quizás algo que estás pasando ahora. Quizás no solamente has elegido comenzar de nuevo, sino que lo que estabas haciendo no funcionó, no se logró. Y tienes que comenzar de nuevo. Una nueva relación, un nuevo proyecto. La palabra del Señor dice que Él pone su espíritu y nos despierta. Ahora la acción te corresponde a ti. La acción te corresponde a ti. No tengas temor, iglesia, de comenzar de nuevo. No comenzamos de cero, jamás. Porque aprendimos. Porque aprendimos. No tengas temor de comenzar de nuevo. Nunca vas a comenzar de cero, porque no eres el mismo. Eres una nueva criatura y desde ahí partimos. Y Dios es el Dios de los nuevos comienzos siempre. Tienes que dejar algo de tu pasado. Te has dejado sobornar de pensamientos de pasado por lo que te hicieron, por lo que te pasó. Ese es el tiempo de decir, Señor, comienzo de nuevo. Gracias por despertarme. Ahora voy a accionar en lo nuevo de mi vida. Hoy es el primer día del resto de toda tu vida, iglesia. Eligiendo en decir, Señor, aquí estoy. Tú pones de tu Espíritu Santo en mí y me despiertas. Ahora yo voy a levantarme. Ahora yo voy a levantarme. Quizás la obra se ha detenido mucho tiempo. Quizás estás pasando tú esos 15 años de haber estancado. Es tiempo de volver a comenzar. Es tiempo de volver a decir, Señor, aquí te voy. Y no voy solo, voy contigo. Voy contigo. Tú estás con nosotros, Señor. Han habido temores, han habido frustraciones, o quizás ha habido incertidumbres. Pero hoy decimos, Señor, me mantengo despierto, accionando en lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. La palabra del Señor dice, versículo que nos anima. 1 de Corintios dice, estad pues firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios 15, 58. Firmes, constantes y creciendo. Porque la obra en ti, Señor, no es en vano. Tú siempre vas a retribuir, porque tú no eres deudor de nadie. Y todo lo que hagamos y hacemos para ti, tú siempre lo vas a retribuir, Señor. Y si no lo vemos en este mundo, lo veremos en la eternidad contigo, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Te has dejado sobornar, te has dejado dañar,
te has dejado intimidar. ¿Qué has dejado en tu vida? Hoy di, Señor, echo fuera todo eso de mi vida, echo fuera todo eso. Situaciones que me estén pasando no son mayores que tu verdad en mí, que tu poder en mí, que tus capacidades en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro por cada uno una vez más. Oro para que tú sanes corazones, pensamientos y nuestra vida en general. Ayúdanos tú, Señor, en todo y para todo, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.